three. Eh, Somos el grupo número 2, conformado por los integrantes Nelson Balseca, Natalie Soto, Yulexi Mero y Andrea Zamora, y quien les habla Ingrid Niño. Hoy tenemos el gusto de presentarle nuestro proyecto final de la asignatura didáctica de la lengua y la literatura. Este proyecto lleva el título de Estrategias didácticas para la enseñanza de la lengua y la literatura a partir de la obra Emancipada. Este trabajo tiene como propósito mostrar una propuesta pedagógica que promueve el desarrollo integral de las cuatro macrohabilidades lingüísticas como escuchar, hablar, leer y escribir, a través del uso de la literatura ecuatoriana como herramienta didáctica. Consideramos que la enseñanza de la lengua y la literatura es una de las bases más importantes dentro de la educación, porque permiten formar a estudiantes capaces de comunicarse, interpretar y expresar su visión del mundo. En un contexto como el actual, caracterizado por la globalización y la digitalización, la lectura y la escritura no solo son medios para aprender, sino también un instrumento de emancipación y pensamiento crítico. Para ejemplificar esta propuesta, seleccionamos la obra Emancipada de Miguel Riofrío, considerada una de las primeras novelas ecuatorianas y una de las más significativas por su contenido social. Esta obra aborda la lucha de la mujer por su libertad frente a las imposiciones patriarcales, un tema que mantiene plena vigencia en nuestra sociedad contemporánea. Esta se sustenta en los principios de la didáctica y de la lengua y de la literatura, entendida como la disciplina que orienta los procesos de enseñanza y aprendizaje del lenguaje desde un enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural. Esto significa que enseñar lengua no se limita a enseñar gramática o reglas, sino formar hablantes componentes capaces de comprender, interpretar y producir textos en diferentes contextos. Según Daniel Casani, 2006, enseñar lengua implica aprender a usarla en situación real. Por lo tanto, los textos literarios se convierten en recursos esenciales porque permiten al estudiante experimentar el lenguaje de forma viva, emocional y tanto como reflexiva. Desde este enfoque, la literatura se considera un medio para desarrollar la competencia lectoliteraria definida por Mendoza Filola del 2023 como la capacidad de interpretar, valorar y recrear textos literarios desde una lectura crítica y estética. Nuestra propuesta se apoya en las teorías de pensadores como, en este caso, Lev Vygotsky, quien destacó el papel del lenguaje en la construcción del pensamiento, como es también Jean Piaget, que consideró el aprendizaje del lenguaje como un proceso activo y constructivo. También tenemos a Jeren Brunner, quien defendió el diálogo como espacio fundamental de este caso del aprendizaje. Por otra parte, también está Luis Rosenberg, que propuso la lectura como una transacción entre el texto y el lector. Estas teorías coinciden en que el aprendizaje de la lengua y la literatura, a través de la interpretación, la reflexión y la práctica social del lenguaje. Bueno, yo les voy a hablar acerca un poquito de la aplicación práctica, que es la estrategia didáctica basada en Emancipada. Dice, nuestra propuesta se centra en una estrategia didáctica aplicada en el área del lenguaje y literatura para 10º año de educación básica bajo el enfoque comunicativo y sociocultural. El eje integrador de esta estrategia es la comprensión y producción de textos literarios, mientras que el eje transversal aborda la lingüística de género, la justicia y los derechos humanos. El objetivo general es promover la comprensión crítica y reflexiva de los valores, libertad, igualdad y justicia presente en esta obra, fortaleciendo las macrohabilidades lingüísticas de los estudiantes.
La secuencia didáctica se estructura en 4 etapas principales. En la etapa 1 podemos visualizar la preescritura o inicio. El docente introduce la biografía del autor, en este caso que es Miguel Riofrío, y el contexto histórico de la obra. Luego planteamos varias preguntas, como por ejemplo, ¿qué significa emanciparse? ¿Por qué creen que este tema sigue siendo actual? Esta frase activa los saberes previos y despierta la curiosidad de los estudiantes por esta obra. En la etapa 2 tenemos la lectura y el análisis textual. Aquí se leen fragmentos de la novela y se analiza el papel de los personajes, los conflictos y los valores principales de esta narrativa. Se propone un trabajo colaborativo, dando a los estudiantes la opción de discutir del papel de la mujer y de los principios sociales de aquella época. En la etapa 3 tenemos la producción escrita o aplicación. Los estudiantes escriben una carta o ensayo breve dirigido a las protagonistas, en este caso Rosaura, expresando su acuerdo o desacuerdo con las decisiones que toman en dicha historia. Esta actividad fomenta la argumentación, la coherencia textual y la expresión personal. La etapa 4 viene a ser el cierre o proescritura. Finalmente, los estudiantes comparten sus producciones, comentan lo que han aprendido y reflexionan sobre los valores, la libertad y la justicia que transmite dicha obra. Esta secuencia busca que los estudiantes no solo lean, sino que también dialoguen y interactúen entre sí para que construyan un significado a partir de este texto. Tu micrófono, compañerita, está apagado. Perdón. Dentro de la evaluación y los resultados que queremos obtener de esta planificación es medir el aprendizaje. Elaboramos una lista de cotejo que evalúa las macrohabilidades a partir de criterios claros y observables. Tenemos la lista de cotejo. Eh, por ejemplo, en la lectura se valora si el estudiante identifica los temas y los valores de la obra. En la escritura se analiza la coherencia, la ortografía y la argumentación. En habla y escucha se evalúa la claridad, el respeto y la empatía durante los debates. Además, la evaluación incluye los componentes funcionales del lenguaje: análisis, comprensión, construcción textual. Dentro de análisis, se refiere a la interpretación del texto, la comprensión, que implica captar el mensaje y la intención del autor, la construcción textual, que evalúa la producción oral o escrita del estudiante. De esta forma, la evaluación no se limita a calificar, sino que se convierte en una herramienta de aprendizaje y reflexión continua. Para concluir, queremos destacar que esta estrategia didáctica muestra que la enseñanza de la lengua y la literatura pueden ser dinámicas, significativas e inclusivas cuando se trabaja desde un enfoque integrador y comunicativo. La obra emancipada no solo permite enseñar contenidos lingüísticos, sino que invita a reflexionar sobre la libertad y la justicia y la dignidad, valores esenciales para la formación humana y ciudadana. Como futuros docentes, creemos que la literatura debe ser vista como una herramienta de transformación social, capaz de despertar la conciencia crítica de los estudiantes y de guiarlos hacia una educación más libre y humanizada. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Deje de grabar, compa.
soy Yuleximero y voy a hablar sobre la integración de las microhabilidades lingüísticas. Un aspecto central de nuestro proyecto es la integración de microhabilidades lingüísticas entendidas como pilares de la competencia comunicativa. Estas habilidades, como son escuchar, hablar, leer y escribir, se trabajan de manera articulada con todas las actividades de la secuencia. Por ejemplo, escuchar, cuando los estudiantes atienden la lectura guiada o los aportes de sus compañeros durante el debate. Hablar, al participar en los foros literarios, exposiciones o dramatizaciones sobre la obra. Leer, al analizar críticamente los fragmentos del texto identificando temas y valores. Escribir, al elaborar textos personales que reflejen su postura frente al mensaje de la obra. La enseñanza integrada permite reforzar la comprensión, la expresión y la argumentación, y sobre todo convertir la literatura en un espacio de diálogo y reflexión. Como señala la UNESCO, en el año 2008, el desarrollo de las competencias lingüísticas favorece la participación activa y crítica en la sociedad. La evaluación y resultados esperados. Para medir los aprendizajes, elaboramos una lista de cortejo que evalúa cada microhabilidad a partir de criterios claros y observables. Por ejemplo, en la lectura se valora si el estudiante identifica los temas y los valores de la otra. En escritura se analiza la coherencia, ortografía y la argumentación. En habla y escucha se evalúa la claridad, el aspecto y la empatía durante los debates. Además, la evaluación incluye componentes funcionales del lenguaje. Análisis. Se refiere a la interpretación del texto. Comprensión, que implica captar el mensaje de la intención del autor. Construcción textual, que evalúa la producción oral o escrita del estudiante. De esta forma, la evaluación no se limita a calificar, sino que se convierte en una herramienta de aprendizaje y reflexión continua.